En la madrugada del 29 de junio de 1967, a la altura de la US 90 cerca de Slidell, Luisiana, un silencio espeso cubría a la carretera. A eso de las 2:30, los faros de un Buick Electra se tragaron la oscuridad, y en un chasquido de metal y vidrio, la noche se partió en dos. Dentro, una de las mujeres más fotografiadas del siglo XX, Jayne Mansfield, la supuesta rival de Marilyn, viajaba de regreso a Nueva Orleans. En el asiento trasero, 3 niños dormían. Los periódicos del día siguiente hablaron de un accidente. La policía, de un impacto por alcance contra un tráiler. Y sin embargo, los rumores corrieron más rápido que cualquier boletín. La palabra decapitación, susurrada como una maldición, fotografías que nunca debían ver la luz, versiones que no encajaban. El expediente oficial prometía una explicación sencilla. La vida de Jayne nunca lo fue. ¿Fue solo un choque inevitable en una vía mal señalizada, o hubo un mensaje escondido entre la cinta policial y los titulares prudentes? En los pasillos de Hollywood se mencionaron nombres incómodos, enemistades antiguas y un abogado con demasiadas deudas con la gente equivocada. En San Francisco, un hombre de capa negra, Anton LaVey, el rostro de la iglesia de Satán, se coló en la leyenda como un eco perturbador, la maldición que algunos juraron haber visto venir. Casi todo lo que se dijo después tuvo 2 versiones, la oficial y la que se contaba en voz baja. Esta es la noche en que la rubia explosiva dejó de ser un mito de revista y se convirtió en un misterio de carretera. Y al abrir ese archivo, lo primero que se pierde es la comodidad de una respuesta fácil. Jayne Mansfield nació como Vera Jane Palmer el 19 de abril de 1933 en Bryn Mawr, Pennsylvania, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Herbert Palmer, era abogado, y su madre, Vera Jeffrey Palmer, ama de casa. Los primeros años parecían tranquilos, pero a los 3 años, Jayne presenció la tragedia que marcaría su vida. La muerte repentina de su padre por un infarto mientras conducía con ella en el asiento trasero. Aquella escena, los frenos chirriando, el silencio abrupto y el cuerpo inmóvil de su padre, quedó grabada en su memoria como una herida temprana. Tras la pérdida, su madre se mudó con ella a Dallas, Texas, buscando un nuevo comienzo. Jayne era una niña que destacaba por su belleza, pero también por su curiosidad y energía inagotable. Sin embargo, detrás de su sonrisa radiante, había un deseo constante de llenar el vacío que dejó la ausencia paterna. Era aplicada en la escuela, pero lo que más la cautivaba eran las clases de música y teatro. Aprendió a tocar el violín y el piano y a recitar poemas con una teatralidad que asombraba a sus profesores. En la adolescencia, ya era evidente que poseía una combinación poco común. Una inteligencia aguda, hablaba varios idiomas, incluyendo español y alemán, y un físico que atraía miradas. Pero su entorno en Texas era limitado. Ser mujer joven con ambiciones artísticas en los años 40 significaba enfrentar prejuicios constantes. Jayne soñaba con algo más grande que la vida doméstica que la sociedad esperaba para ella. Mientras sus amigas hablaban de bodas y empleos seguros, ella recortaba fotos de actrices de Hollywood y pegaba sus propios retratos al lado, como si reclamara un lugar junto a ellas. Ese impulso, alimentado por la necesidad de ser vista y reconocida, sería el motor que la llevaría a buscar fama, cueste lo que cueste. Lo que no imaginaba era que esa misma hambre de reconocimiento la acercaría años después a peligros que sellarían su destino. En 1950, con apenas 17 años, Jayne Mansfield contrajo matrimonio con su novio de secundaria, Al Mansfield,
un joven estudiante de negocios. La boda no apagó sus ambiciones, al contrario, fue el primer paso para salir de Texas. Poco después, la pareja se mudó a Los Ángeles para que Paul continuara sus estudios y Jane aprovechó para inscribirse en clases de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles y en la Universidad de Texas. En ese tiempo, Hollywood estaba saturado de aspirantes, pero Jane se presentó a cada audición con una mezcla calculada de encanto y determinación. En 1954, ganó su primer concurso de belleza importante, Miss Photo Flash USA. Ese mismo año, apareció por primera vez en una película, aunque en un papel tan breve que su nombre ni siquiera apareció en los créditos. Aún así, lo tomó como una señal de que estaba en el camino correcto. Su gran salto llegó en 1955, cuando firmó un contrato con Warner Brothers. El estudio buscaba a su propia Marilyn Monroe, y Jane supo explotar esa necesidad. Adoptó una imagen pública de rubia ingenua, pero tras bambalinas estudiaba meticulosamente cómo posicionarse en las portadas de revistas. Una anécdota reveladora ocurrió en 1955 durante la fiesta organizada por Paramount Pictures. Jane, vestida de un traje de baño de 2 piezas, se sumergió en una piscina frente a los fotógrafos, robando toda la atención de la prensa. Al día siguiente, su nombre apareció en decenas de periódicos. En 1956, obtuvo el papel de Rita Marlowe en The Girl Can't Help It, una comedia musical que fue un éxito de taquilla y la convirtió en símbolo sexual internacional. Tenía 23 años y ya compartía pantalla con íconos como Tom Ewell y Edmund O'Brien. Entre 1956 y 1959, protagonizó varias películas y fue portada de Playboy, aumentando su fama y su fortuna. Sin embargo, detrás de los flashes y contratos millonarios, Jane empezaba a tejer una red de contactos que incluía desde productores influyentes hasta figuras del bajo mundo. Era parte de un juego más grande, aunque aún no lo sabía. Ese ascenso meteórico, tan lleno de glamour como de riesgos ocultos, sería el inicio del camino hacia su inevitable caída. A finales de la década de 1950, Jane Mansfield parecía tenerlo todo. Contratos de cine con grandes estudios, portadas en las revistas más vendidas y una mansión en Beverly Hills que ella misma apodó The Pink Palace, con paredes, piscina y hasta un jacuzzi en tonos rosa intenso. Era la blonde bombshell que llenaba salas y atraía titulares. En 1960, su papel en Too Hot to Handle consolidó su imagen de sex symbol, y los estudios la explotaban en papeles que subrayaban su sensualidad más que su talento dramático. Pero el brillo empezó a desvanecerse. En 1961, Warner Bros. No renovó su contrato. El público comenzaba a cansarse del molde de rubia ingenua. Marilyn Monroe seguía acaparando atención y una nueva generación de actrices emergía. Jane intentó diversificar, aceptando papeles en Europa y actuando en cabarets, pero la paga era menor y la prensa más interesada en sus escándalos que en su trabajo. En lo personal, su vida amorosa era un torbellino. Se divorció de Paul Mansfield en 1963 tras años de tensiones y rumores de infidelidad. Ese mismo año se casó con Mickey Hargitay, ex Mr. Universe, con quien tuvo 3 hijos, entre ellos Mariska Hargitay, futura estrella de televisión. La relación, sin embargo, también terminó en divorcio en 1964, marcada por celos, peleas públicas y la presión constante de los medios. Fue durante este periodo que Jane se acercó a Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en San Francisco.
Las fotografías de ambos juntos, con LaVey vestido de negro y ella luciendo un vestido ajustado, desataron rumores de pactos oscuros y maldiciones que supuestamente perseguirían a quienes se cruzaran con él. Jane no negó las reuniones, lo que alimentó más especulaciones. En el ámbito financiero, su fortuna se reducía rápidamente. El mantenimiento del Pink Palace, sus múltiples viajes y un estilo de vida extravagante drenaban sus ingresos. Para mediados de los 60, Jane aceptaba presentaciones en clubes nocturnos pequeños y apariciones en televisión que contrastaban drásticamente con su antiguo estatus. La mujer que había conquistado Hollywood ahora parecía atrapada en un papel que el mundo ya no quería ver, con enemigos invisibles y decisiones arriesgadas que la acercaban peligrosamente al final de su historia. La noche del 28 de junio de 1967, Jane Mansfield finalizó una presentación en el Gus Stevens Supper Club en Biloxi, Mississippi. Había viajado con su abogado y pareja en ese momento, Sam Brody, y sus 3 hijos pequeños, Miklos, Zoltan y Mariska, junto con su chofer, Ronald Harrison. La agenda era apretada. Después del show, debían partir inmediatamente hacia Nueva Orleans para una entrevista de televisión temprano a la mañana siguiente. Poco después de la medianoche, el Buick Electra 225 de 1966 en el que viajaban se internó en la US Highway 90. La noche estaba húmeda y una niebla espesa, originada por un camión fumidador contra mosquitos, cubría la carretera. Aproximadamente a las 2:25 a.m., el coche se estrelló contra la parte trasera de un tráiler que se había ralentizado. El impacto fue brutal. La parte frontal del Buick quedó destrozada y el techo arrancado casi por completo. Jane, Sam Brody y Ronald Harrison murieron al instante. Milagrosamente, los 3 niños, que dormían en el asiento trasero, solo sufrieron heridas leves. La versión oficial habló de un accidente por alcance sin indicios de juego sucio. Sin embargo, las imágenes de la escena y los rumores dieron otra narrativa. Se dijo que Jane había sido decapitada, algo que el forense negó, explicando que las lesiones faciales graves generaron esa confusión. Aún así, el mito de su decapitación se propagó por décadas. En círculos más oscuros, el accidente fue interpretado como un mensaje de la mafia, supuestamente dirigido a Sam Brody por deudas y enfrentamientos con figuras peligrosas. Otros culparon a la maldición de Anton LaVey, con quienes Jane había tenido contacto meses antes. La mezcla de tragedia, misterio y superstición convirtió la muerte de Jane en uno de los episodios más comentados y más manipulados de la historia de Hollywood. Más de medio siglo después de aquella madrugada en la US 90, el nombre de Jane Mansfield sigue despertando fascinación y debate. Su imagen, mezcla de glamour exagerado, inteligencia subestimada y tragedia prematura, quedó impresa en la cultura popular. A pesar de que su carrera en Hollywood fue relativamente corta, dejó más de 30 películas, incontables portadas de revistas y un modelo de rubia explosiva que inspiraría a generaciones posteriores de actrices. El mito de su muerte, alimentado por teorías, rumores y fotografías que rara vez se muestran, ha mantenido viva su leyenda. En la televisión y el cine, Jane es citada como referente de la era dorada del marketing personal, capaz de manipular a la prensa con apariciones calculadas mucho antes de que existieran las redes sociales. Su mansión Pink Palace, demolida en 2002, se convirtió en un símbolo de una época en la que el exceso y el color rosa
Eran parte de la marca personal que ella construyó con meticulosidad. Pero quizás su legado más tangible se encuentra en la vida de su hija, Mariska Hargitay, quien creció para convertirse en una de las actrices más reconocidas de la televisión estadounidense gracias a su papel en Law & Order, SVU. Mariska ha hablado públicamente sobre la resiliencia aprendida tras la pérdida de su madre a los 3 años, convirtiendo esa herida en un motor para su carrera y su compromiso con causas sociales. Jayne Mansfield dejó una lección ambivalente. La fama puede ser un trampolín hacia la inmortalidad cultural, pero también un campo minado de peligros invisibles. Entre los brillos de su ascenso y las sombras de su final, su historia sigue siendo un espejo inquietante de los sueños y pesadillas que Hollywood puede ofrecer. Y mientras las carreteras guardan silencio, las preguntas sobre aquella noche siguen sin una respuesta definitiva.